Bueno, eh, bienvenidos a un video más de Lombex Tutoriales. En esta ocasión estaremos hablando un poco de lo que son las funciones y los ciclos. En la primera parte comentaremos un poco acerca de las funciones y bueno, ¿qué es una función? Se podría decir que es una porción o bloque de código reutilizable que se encarga de realizar una determinada tarea. Y a continuación mostraremos unos ejemplos simples y procederemos a un ejemplo un poco más complejo, donde podemos ver el tema de reutilización de código. Ahora bien, ¿cómo se declara una función dentro de nuestro código? Primero, necesitamos escribir el indicador def. Eso siempre se escribe. Y luego el nombre de la función. En este caso tiene este, por ejemplo, dos paréntesis. Dentro de los paréntesis pueden ir parámetros, pero hablaremos de eso más adelante. Y dos puntos. Los dos puntos indican que inicia el cuerpo de la función, que serían los pasos o las cosas que haría la función internamente. Bueno, procederemos a explicar una función eh, más simple y con, bueno, más simple no, con más sentido y con un cuerpo de la función que hace algo. Bueno, ahora la función que vamos a ver es esta función que se llama print perrito. Entonces, podemos ver que aquí tenemos el identificador def, el nombre de la función que se llama así porque lo que hace es imprimir perrito en la consola y este es el cuerpo de la función simple que solo imprime perrito. Entonces, si corremos el módulo y ponemos print perrito con los dos paréntesis, importante a la hora de correrlo se necesitan los dos paréntesis, vemos cómo nos devuelve el cuerpo o imprime el contenido de la función. Ahora la siguiente es la función multiplicar, que se encarga de recibir dos números por parámetro e imprimir en consola la multiplicación de los mismos. Esto es a lo que hacía referencia antes cuando les dije que más adelante veíamos lo que iba dentro de los paréntesis. Las funciones pueden recibir un parámetro, dos parámetros, bueno, hasta n parámetros para realizar cálculos dentro con lo que reciben. Esto se hace para poder realizar el concepto de reutilización de código, ya que al recibir los parámetros de forma general, si yo quiero hacer una multiplicación de 1 y 2, pero luego de 3 y 4, no tengo que escribir la función dos veces. Entonces vamos a correr un ejemplo de multiplicar y digamos que queremos multiplicar 2 y 3. Entonces ahí tenemos el resultado. Y si ahora queremos hacerlo con 4 y 5, no tenemos que escribir una función aparte, sino reutilizamos la misma. Ahora bien, continuamos con la siguiente función. Es importante, casi se me olvida, que a la hora de enviar los parámetros hay que tener en cuenta que el primero va a corresponder obviamente al primer parámetro y el segundo al otro. Y por último, se tiene la función sumar 5. Esta función recibe un único parámetro, que es un número. Es importante que las funciones no siempre reciben números, pueden recibir strings, listas, matrices, etcétera. Y algo que se me había olvidado es que toda función debe tener su respectiva orientación, ya que si el cuerpo no tiene indentación, entonces no va a permitir correrlo, va a dar error.
Bueno, eh, ahora vamos a proceder a probar esta función y vamos a ver aquí, sumar 5. También es importante hay un dato, un tip. Si están escribiendo el nombre de una función definida, le dan tab y les va a salir aquí para que no las tengan que escribir siempre todo el nombre. Y por ejemplo, sumar 8. Entonces lo corremos y nos devuelve 13. Bueno, estos fueron ejemplos de funciones simples. Es importante que esta función con esta opción de retornar, esto es porque a veces las funciones pueden llamar otras funciones, entonces almacenarían los valores que crea esta función en una variable. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Bueno, ahora como último ejercicio veremos cómo las funciones nos permiten reutilizar código y hacer que grandes cantidades de código se reduzcan y no tener tanta redundancia. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos el nombre de la persona, la edad, nombre de otra persona, su edad, nombre de otra persona y su edad. Entonces, se pregunta si, como vimos en los condicionales en un tutorial anterior, entonces ya sabemos usarlos, entonces ya podemos hacer este tipo de operaciones y ver si la persona de la edad 1 es mayor o igual a 18, o sea, es mayor de edad, entonces se imprime en consola que es mayor de edad, sino que es menor de edad. Aquí de nuevo, la edad del 2 es mayor o igual a 18, entonces aquí podemos ver cómo se empieza a hacer una redundancia con lo que respecta a la lógica o el código. Entonces veremos cómo reducir este ejemplo en, con funciones, cómo reducir tanto código y tanta redundancia. Bueno, ahora, ¿cómo haremos para reducir este código en una sola función? Tal vez a simple vista es un poco complicado verlo si no tenemos mucho tiempo programando o estamos iniciando, pero podemos ver que el patrón se repite 3 veces de las condicionales. Entonces para esto definiremos una función como ya aprendimos con def. Le pondremos de nombre mensaje de mayor de edad y le pasaremos el nombre, ya que vemos que en las tres usamos el nombre y como en las tres condicionales también utilizamos la edad, le vamos a pasar la edad. En la orientación, muy importante, y copiamos uno de las tres condicionales que se repiten y le cambiamos los valores para que correspondan con los de la función. Ahora bien, ya tenemos estos tres condicionales en una sola función, entonces podemos borrarlos y en vez de hacer un print vamos a hacer un return para explicar un poco lo que mencionaba anteriormente de los return y vamos a definir mensaje 1. Mensaje 1 va a ser el mensaje que nos devuelve esta función con el nombre 1 y con la edad 1. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, vamos a almacenar en una variable lo que nos devuelve esta función con un return. El return nos va a devolver el nombre más es mayor de A. Nos va a devolver este mensaje o este. Entonces, agarramos este mensaje y lo almacenamos aquí. O este y lo almacenamos aquí. Y lo imprimimos. Se podía hacer el print directamente aquí adentro, no hay problema, pero por cuestiones de practicar lo vamos a hacer con un return. Entonces ya tenemos aquí los tres mensajes, cambiamos los datos, muy importante, para que correspondan con de cada uno.
mensaje 2, nombre 2, edad 2 y imprimimos el 2. Aquí nos va a dar error porque hay algo muy importante que se me olvidó explicarles. Y él nos va a decir mensaje mayor de edad no es definido en la línea 6. Entonces, ¿por qué nos tira este error? Porque él va en el código y dice nombre, Amber, edad 85, mensaje es igual a mayor de edad. Pero él va a revisar hacia arriba de esta llamada, hacia arriba. Y como no encuentra nada que se llame mensaje mayor de edad, entonces tira el error de que no lo encuentra. Por eso las funciones hay que definirlas antes de llamarlas, porque si no el intérprete no las va a encontrar. Entonces ahora le damos correr y listo. Vemos cómo hemos reducido gran cantidad de código o código redundante y lo hemos hecho un poco más limpio. Entonces este sería el ejemplo. Bueno, ahora para ir cerrando el video vamos a explicar un poco qué son los ciclos de Python de una forma básica. Básicamente hay dos tipos, el ciclo while y el ciclo for. Vamos a comenzar por el while. Bueno, el while se basa en una condición parecida a los if, donde se pregunta si x es menor o igual a 5, continúe el ciclo. Entonces, nosotros definimos x es 1. Entonces, sigue el while y dice x es menor o igual que 5. La respuesta es sí, entonces va a ser el cuerpo del while. Cuando esta condición no se cumpla, va a dejar de realizar el cuerpo del while. Entonces, por ejemplo, aquí entra 1. 1 es menor o igual que 5, sí. Entonces entra a hacer todas las operaciones que haya aquí. Se imprime el 1 y a 1 se le suma 1. A x, perdón, se le suma 1. Así para no tener un bloque, un ciclo infinito, porque si dejamos x sin sumar, x siempre va a ser 1. Entonces hasta el infinito va a seguir entrando. X sin ese sumar, x va a decir eh, x es 1, entra. X es menor o igual que 5, sí, entra y lo imprime. Sale y pregunta de nuevo. X es menor o igual que 5, sí, lo imprime. Sale, x siempre va a ser 1. Entonces va a ser un constante bucle. Entonces, en los condicionales se necesita, en los ciclos se necesita la condición del ciclo, el, el condicional para ir parándolo entre comillas y ir imprimiendo o haciendo lo que queramos con el número o el string, etcétera, que va recorriendo el ciclo. Ahora, por último, vamos a explicar el ciclo for. En este caso tenemos una lista de 3 elementos y el for crea un índice, digamos, y lo que va a hacer es recorrer la lista. Entonces, aquí decimos para i en la lista, imprima eh, la lista y su índice. Entonces, por ejemplo, aquí i va a comenzar de 0, 1, 2 para ir con los elementos, pero a la hora de llegar a 3 va a terminar el ciclo automáticamente porque la lista no tiene mayor tamaño. Entonces él calcula el tamaño y justo cuando ya sabe que va a salirse del índice, lo, lo termina. Entonces aquí vemos los prints. Entonces, por ejemplo, en el while entra el 1 porque es menor que 5, le imprime y le suma 1. Ahora entra el 2, le imprime y le suma 1. Así hasta que llega a 5. E igual en el ciclo for. Va por todos hasta que termina y se va a salir del rango de la lista, entonces se sale. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por ver y esperamos que sigan viendo nuestros videos.